Señoras, señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias por llegar a la hora. Viene el tercer y último día de CADE Ejecutivo 2017 en su edición número 55. Un solo Perú, no más cuerdas separadas, es el lema. La primera sesión de hoy día es una sesión fundamental para el país, el imperio de la ley en el Perú. ¿Cómo pueden aportar conjuntamente las principales entidades responsables del sistema judicial para favorecer el Estado de Derecho, garantizar el cumplimiento de la ley y los derechos de las personas? Exponen Rubén Rodríguez, presidente del Poder Judicial; Pablo Sánchez, fiscal de la Nación; Carlos Basombrío, ministro del Interior; y Enrique Mendoza, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Comenta y conduce Jaime Lanzao, periodista y antropólogo. Invitamos cordialmente a nuestros invitados al escenario. Muy bien, Jaime, la sesión es toda tuya. El Perú, como se ha dicho en este mismo CADE, tenemos gobierno, pero no tenemos Estado. No tenemos Estado legal, un orden legal estatal en todo el territorio nacional, que cubra todo el territorio nacional y que cubra todas las actividades que se desarrollan en el territorio nacional. Hay zonas del territorio, hay actividades en las que gobierna no la ley, sino la ley de la selva, mafias, organizaciones criminales. A título de introducción voy a pasar revista muy rápidamente a algunos de esos escenarios, actividades, zonas en las que no hay ley. Comencemos rápidamente con el tema de las extorsiones y las usurpaciones. Hay zonas en las que organizaciones criminales, mafias, se dedican a la extorsión de las obras, extorsión de negocios, también se dedican a usurpación de propiedades. Y el remedio para esto ya ha comenzado a diseñarse y aplicarse, que son estos mega operativos que están teniendo éxito. El único problema es que efectivamente en cada mega operativo se encuentran, no en cada operativo, pero en muchos, se encuentran policías vinculados a mafias o a organizaciones criminales, pero sabemos que también hay fiscales y jueces que están, digamos, en connivencia con ellas, y sin embargo no hay detenidos ni jueces ni fiscales, y la pregunta que vamos a hacer, una de ellas sería, ¿qué pasa con el ordenamiento legal, con la manera de procesar los casos de jueces y fiscales, que no hay detenidos en estos megaoperativos jueces y fiscales? Las azucareras son otro escenario, sobre todo dos de ellas, Tumán y Pucallá, y eventualmente Cayaltí, en las que tampoco hay ley, sino que ahí funciona la ley de dos grupos mafiosos que se enfrentan entre sí con sicarios y que usan incluso como herramienta, como instrumento, medidas cautelares que obtienen en jurisdicciones judiciales, en distritos judiciales ajenos, muy distintos, muy lejanos de Lambayeque, para hacerse de las administraciones de estas azucareras, para hacerse del botín administrativo de estas azucareras. Y ahí el problema es cómo es posible que se pueda obtener medidas cautelares en distritos judiciales distintos. Es una pregunta también para el presidente del Poder Judicial. Aparentemente se necesitaría una ley del Congreso, ni el Congreso la aprueba, ni el Poder Judicial da directivas para manejar de alguna manera este tema. El narcotráfico, el BRAEM, es otra zona en la que no rige el imperio de la ley, sino que rige el imperio del narcotráfico. En el BRAEM hay, sin embargo, pese a eso, 8.000 soldados que nadie sabe bien qué cosa es lo que hacen, ahí lo que sí funcionaría es un sistema de inteligencia, son grupos combinados de policías y militares con inteligencia, grupos móviles.
Es algo que ya se está poniendo en marcha. No funciona el software para el control de insumos químicos, un software que se diseñó en la SUNAT. ¿Qué pasa en la relación entre la SUNAT y la policía? Que no se puede controlar el destino y las desviaciones de los insumos químicos que se importan. Está el tema de los puertos, que no está presente acá. Los puertos son vías de salida. Hay puertos que están dominados por las mafias del narcotráfico y no hay manera de controlar eso. Casi no hay escáneres, por ejemplo, en muchas partes del país. La minería ilegal es otra área. Hay como 300 o 400.000 familias dedicadas a la minería informal o ilegal. Y el problema es que los decretos legislativos que se dieron en el gobierno pasado, no tengo tiempo para explicarlo, pero terminan ilegalizando a los informales, y ese es un territorio que está también entonces fuera de la ley. Hay que modificar esos decretos legislativos, hay que simplificar radicalmente ese tema. La tala ilegal, hay problemas. Hay mafias en la selva que se dedican a la tala ilegal y que están en connivencia con las direcciones regionales forestales de los gobiernos regionales. Es un tema de reconcentrar esa función en manos del gobierno central. Hay en las ciudades, sobre todo en las ciudades más importantes, hay mucha delincuencia común, delincuencia menor, la inseguridad ciudadana que es muy alta. Para esto hay, sin embargo, un remedio que se está empezando a poner en práctica, que es el programa Barrio Seguro, que es muy interesante, que seguramente va a dar resultados, los comités de seguridad ciudadana, patrullaje integrado y monitoreado, etcétera. Ahora los patrulleros están monitoreados con GPS y todo lo demás, es un gran avance que se ha producido. Pero el problema es que se captura delincuentes menores, delincuentes en las ciudades, y son liberados porque las penas que les corresponden son inferiores a 4 años. Entonces hay una sensación de impunidad tremenda. Aquí lo que hace falta es lo que hemos llamado atención primaria de la justicia penal, locales distritales en los cuales se junten policías, un fiscal, un juez, y haya una pequeña carceleta, un pequeño centro de detención para menores, para delitos menores, donde el juez pueda condenar a 2 días, a 1 semana, a 2 semanas, a 1 mes, a 2 meses. Algo que los jueces no sé por qué no hacen ahora, no lo hacen porque no tienen estos centros de detención menores. Esto es un programa que debería desarrollarse y que no costaría mucho porque las propias municipalidades lo apoyarían. Tenemos que seguir, perdón. Hay los juzgados de flagrancia que comenzaron con mucho brío, pues se han replegado de alguna manera, se ha decidido que hay una serie de temas que no van a ser vistos por esos juzgados de flagrancia, es lamentable. Y hay problemas con el nuevo Código Procesal Penal en el sentido de que la policía no tiene o ha perdido una cierta autonomía que tenía cuando el juez o el fiscal no está presente. El policía debería poder interrogar, detener, sin necesidad de que siempre el fiscal esté presente, porque se pierden oportunidades y entonces se producen liberaciones. Hay que modificar el nuevo Código Procesal Penal. Conflictos sociales, sobre todo vinculados a la minería. Como sabemos, no hay procesados, se ataca a la policía, se bloquean carreteras, se invaden aeropuertos, pero no hay procesados. Ya sabemos las razones. La solución sería crear una jurisdicción nacional o eventualmente juzgar en juzgados de flagrancia estos casos, pero esa decisión no se toma. Para crear una jurisdicción nacional no sabemos si se necesita una ley, podría ser una decisión del propio Poder Judicial, pero el doctor Dubelío Rodríguez se me opuso en una entrevista que le hice a ese tema. La informalidad laboral, ustedes conocen mejor que yo el tema. Aquí es una institución del sistema judicial, quizás la más alta representante, la cabeza máxima del imperio de la ley, que es el Tribunal Constitucional, el que está causando en parte que se mantenga esta altísima informalidad laboral con esta interpretación
del artículo 27 de la Constitución que ya conocemos. Bueno, ahora hablemos de las instituciones rápidamente, el sistema judicial. Corrupción, impredictibilidad, las demoras. Ya sabemos cómo se demoran los juicios, la corrupción que hay precisamente para que se aceleren o para conseguir sentencias. Aquí la gran propuesta es la reforma de la Corte Suprema, buscar una Corte Suprema pequeña, de muy alto nivel, de 11 miembros, proponía la Serajus, que se dedicara solamente a establecer jurisprudencia, a ver unos cuantos casos emblemáticos y establecer jurisprudencia. Los jueces, la Corte Suprema siempre se ha opuesto a esta solución y por eso es que no se ha podido avanzar. Pero si reformamos, tenemos una Corte Suprema de ese altísimo nivel, cambiamos la cabeza y vamos a poder cambiar todo el cuerpo. Esa es la gran reforma que estaría pendiente, la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura que ya se ha planteado, en fin, pacto, que se fomente un pacto antisoborno con los estudios de abogados, algo que se intentó y que no ha funcionado hasta ahora. En fin, y el expediente digital, seguramente el doctor Rodríguez nos va a hablar de eso, es un proyecto extraordinario que sería revolucionario porque permitiría procesos mucho más rápidos y mucho más transparentes. Esto hay que avanzarlo de todos modos. En fin, hay un problema con la meritocracia en el Poder Judicial, en la Fiscalía de la Nación. Hay la ratificación cada 7 años, pero lo que se necesitaría es una evaluación permanente de los jueces y los fiscales. Vamos a avanzar más rápidamente porque ya se nos ganó el tiempo. En fin, la policía tiene varios problemas, uno de ellos es el de corrupción, pero ocurre que el Poder Judicial repone a los policías cesados y además el Congreso ha derogado 2 decretos legislativos que permitían, digamos, avanzar en el proceso de depuración policial. Aquí se requiere un acuerdo político para permitir esto. Hasta el ministro está en este momento procesado constitucionalmente por precisamente haber pasado el retiro a 39 generales. En fin, ya no tenemos más tiempo para seguir hablando. Yo quiero dejar el tema a los protagonistas de esta sesión. Adelante, por favor, doctor Rodríguez. Buenos días a todas y a todos. Como presidente del Poder Judicial voy a exponer de manera breve algunos puntos que son ejes de mi gestión, que está culminando ya el primer año y espero cumplirlo con eficiencia el año que viene. En primer lugar, creo que es necesario que avancemos hacia una justicia moderna, eficiente, ágil y transparente. Siempre se ha hablado de muchas reformas, se han hecho radiografías, se nos ha querido reformar desde afuera, pero yo creo que desde dentro, quienes conocemos los problemas del Poder Judicial, podemos liderar esos cambios. Y mi gestión apuesta principalmente por introducir la tecnología, la modernidad a los procesos judiciales. Y eso tiene un nombre, EJE, Expediente Judicial Electrónico. Pero como no se trata solamente de hacer promesas, este fin de año, señores empresarios, el Poder Judicial tendrá funcionando como pilotos 60 órganos jurisdiccionales, 50 juzgados del área comercial, que es el área que a ustedes les interesa que haya celeridad y modernidad, el área tributaria y el área laboral. El penal lo estamos dejando para el final, porque este proceso nos va a demorar por lo menos 4 o 5 años. ¿Y por qué dejamos el penal al final, en el proceso del expediente judicial electrónico? Porque tenemos que comprometer e incorporar a la policía, al Ministerio Público y al Poder Judicial. Hasta este momento se han implementado 6.800 notificaciones electrónicas a través de lo que se llama el SINOE, Sistema de Notificaciones Electrónicas. Se han realizado 529 embargos electrónicos, estamos hablando ya de cosas rápidas, y 64 remates virtuales. Pero también la modernidad del Poder Judicial pasa por modernizar sus propias instalaciones, su propia infraestructura, sus propios locales. No podemos estar con locales que podrían ser propios de África. No, tenemos que ponernos a la par con lo que llamamos o lo se llama el primer mundo. Por eso es que para que haya una atención integral y se acerque a los ciudadanos al sistema de justicia, nosotros, por ejemplo, en Lima, gracias a una colaboración del gobierno central, hemos recibido en donación lo que fue el ex penal San Jorge, a 2 cuadras del parque universitario.
Ahí vamos a construir la ciudad de la justicia de Lima, para que brinde servicios integrados a toda la población limeña. Pero no solamente podemos quedarnos en Lima con una visión capitalina y centralista, no, tenemos que irnos también a provincias. Las provincias también merecen tener locales de primer nivel, y por eso es que en Piura se está diseñando la construcción de una especie de pequeña Brasilia, porque Brasilia en Brasil fue construida para agrupar a todas las instituciones del Estado, a todo el gobierno central. Y en Piura, en un área de 55 kilómetros cuadrados, en el kilómetro 7.5 hacia Paita, se va a construir la ciudad de la justicia de Piura, pero además a su alrededor van a estar toda la administración pública en una visión integral, integradora de todos los servicios del Estado. También en este tema de acercar la justicia a la población, estamos desarrollando lo que llamamos la interculturalidad. El Perú no es una sola cultura, tiene varias culturas. No podemos hablar de una cultura dominante que tiene que subordinar a todas las demás, y por eso es que en Ayacucho, en Huamanga, 13, 14 y 15 de diciembre vamos a realizar el 8º Congreso Internacional de Justicia Intercultural, para que trabaje de manera armoniosa la justicia ordinaria que yo represento, los jueces profesionales, con los jueces de las comunidades indígenas, de las comunidades andinas, de las comunidades amazónicas. No podemos tampoco dejar de lado el tema de la violencia contra la mujer, de la violencia familiar, y por eso es que el Poder Judicial ha formado una comisión de justicia de género que está trabajando de manera efectiva. Y para dar una muestra de que queremos abordar en serio este tema, en Villa El Salvador, en la Corte de Lima Sur, hemos inaugurado en marzo de este año el módulo integrado de justicia en violencia familiar. ¿Por qué decimos integrado? Porque ahí está la policía para atender las denuncias, ahí está la cámara GESEL, ahí está el médico legista, y están jueces atendiendo las 24 horas del día, como si fuera un servicio de emergencia en un hospital. Eso significa brindar servicios prontos y oportunos a la ciudadanía que lo requiera. Y en el presupuesto del próximo año, que se ha aprobado el día de ayer, también se nos están dando partidas para replicar este modelo a lo largo y ancho del país. También tenemos el tema de que las poblaciones en situación de vulnerabilidad, o personas en situación de vulnerabilidad, tienen que tener facilidades para romper barreras que les impiden acercarse a la justicia. Y por eso es que nosotros estamos desarrollando lo que llamamos la justicia itinerante, una suerte de justicia viajera que sale de las 4 paredes de los despachos de los jueces y de las salas, y los fines de semana van a las comunidades más alejadas. Tenemos mesa de partes virtuales, tenemos una justicia de paz escolar, tenemos un programa de jueces escolares para que se comience a desarrollar una cultura de paz desde el interior de los propios colegios. Estamos capacitando a nuestros jueces y a la comunidad en el cumplimiento de las 100 reglas de Brasilia, y también hemos realizado varios congresos en esa línea. En cuanto a las reformas que están en marcha, tenemos la reforma procesal laboral, implementando la nueva ley procesal del trabajo. Ya tenemos esto implementado en 23 cortes del país, nos faltan en 10 cortes porque tenemos 33 cortes superiores de justicia. Y también nosotros estamos incorporando a la sociedad civil en lo que podría ser recibir aportes de la sociedad civil, y por eso es que hemos formado el Consejo Consultivo del Poder Judicial con expertos de la sociedad civil en todas las ramas que podrían contribuir a la justicia. Por eso es que el propio señor Drago Kisic, que es uno de los pilares de este evento, forma parte de nuestro Consejo Consultivo. También no podemos dejar de lado un tema que está en la orden del día en el mundo contemporáneo, el tema ambiental, del cambio climático. Nosotros somos partidarios de un desarrollo sostenible, que los empresarios efectivamente tienen como meta el desarrollo, el crecimiento económico del país, pero también no podemos sacrificar el futuro de las próximas generaciones, y por eso es que tenemos que hablar siempre de un desarrollo sostenible, y por ello es que el día de ayer en la tarde hemos inaugurado en Puerto Maldonado, yo vengo de ahí, el primer Congreso Internacional de Justicia Ambiental, y ahí también llegará el Papa, teniendo noticias de que el Poder Judicial estuvo ya analizando los problemas ambientales que aquejan a nuestro país, y sobre todo una herida abierta que tenemos en la Amazonía es justamente la minería ilegal en Puerto Maldonado o en Madre de Dios. Y en ese camino es que, por ejemplo, con una cuestión simbólica, en la azotea, en el techo del Poder Judicial del Palacio Nacional de Justicia, ya hemos implementado 4 paneles solares que permiten abastecer de energía limpia a las
los focos de la presidencia del Poder Judicial. En otros temas que preocupan a la ciudadanía son, por ejemplo, el tema del abuso de las acciones de amparo y de habeas corpus, una justicia delivery, donde algunos litigantes de mala fe se van a los lugares más alejados del Perú, se buscan un juez supernumerario y obtienen una sentencia, una resolución que permite, digamos, traer por abajo la cosa juzgada, y hemos presentado un proyecto de ley para corregir esta distorsión de la flexibilización de la competencia territorial en habeas corpus y amparo, y esperamos que el Congreso de la República lo apruebe prontamente. Bien, como el tiempo obviamente es bastante limitado, yo simplemente voy a culminar recordando que estamos en Paracas y que un 8 de septiembre de 1820, como parte de la expedición libertadora, el general San Martín desembarcó en Paracas y emitió su primera proclama llamado Primer Día de la Libertad del Perú, y que un mes casi después, el 21 de octubre de 1820, creó mediante decreto la primera bandera peruana. ¿Para qué hago esta mención? Porque nunca debemos olvidarnos de la historia. Hay que mirar nuestro pasado para saber en qué presente estamos y qué futuro tenemos. Yo apuesto por la aurora, apuesto por la esperanza, no apuesto por las tinieblas, apuesto por el Perú, como ustedes también apuestan por el Perú. Muchas gracias. Doctor Rodríguez, el año 2004 me parece que fue la CEAJUS que elaboró la propuesta más integral de reforma judicial que se haya hecho. Propuso una reforma de la Corte Suprema que consistía en reducirla a 11 miembros y que diera solo casos emblemáticos para sentar jurisprudencia. Una Corte Suprema de pero esa Corte Suprema, en cambio, fue rechazado. Una propuesta de esta naturaleza tendría viabilidad el día de hoy, es algo que la Corte Suprema actual apoyaría, de manera muy escéptica, digamos, con mucho escepticismo, porque en este momento en la Corte Suprema no hay 11 miembros, ni hay 18, hay 45 miembros entre titulares y provisionales, lo que ya parece pues una macrocefalia. De la Corte Suprema, que son 20 miembros titulares, solamente 15 hacen labor jurisdiccional, porque ellos conforman lo que se llama las 3 salas permanentes de la Corte Suprema: sala civil, sala penal y sala constitucional y laboral. Sobre el tema de la composición de la Corte Suprema tenemos varios modelos. El modelo europeo, por ejemplo, en España tiene más de 40 miembros. No podríamos decir que él es ideal. También podemos ver el de la Corte Suprema de Estados Unidos, que es menos de 10 miembros, o en Argentina, que también tiene menos de 10 miembros. Pero el tema de la práctica a veces nos da consejos para ir por uno o por otro lado. Pero en definitiva, yo estoy de acuerdo con usted en que la Corte Suprema no se puede convertir en una instancia más. Todos tenemos derecho a la doble instancia, la instancia plural. Es decir, lo que se resuelve en segunda instancia ya debe ser cosa juzgada, porque si no sería un proceso de nunca acabar y podríamos ir hasta el juicio final a una corte celestial. Eso no puede ocurrir. Entonces, en ese terreno, los ciudadanos tenemos derecho a una primera instancia, y si no estamos de acuerdo con lo resuelto en primera instancia, activamos la segunda instancia, y lo que se resuelve en segunda instancia es cosa juzgada. Pero en todo el mundo existe un recurso ya no ordinario, que es el recurso de apelación, no, un recurso extraordinario que se llama casación. ¿Y quién debe ver la casación? La Corte Suprema. Entonces la Corte Suprema tiene que ser una corte exclusiva de casación, para que casos muy excepcionales de trascendencia nacional, no cosas de la farándula, tiene por qué estar llegando a la Corte Suprema. Entonces, en ese sentido, señor Jaime Daltau, yo estoy de acuerdo con usted en que hay que hacer una Corte Suprema mucho más ágil para que se seleccione exclusivamente casos trascendentes y no todo llegue como ahora a la Corte Suprema, pero eso implica reformar el recurso de casación, y la Corte Suprema está trabajando el diseño de un nuevo recurso de casación, particularmente en materia civil, donde estamos cojeando, porque en materia penal tenemos un código procesal nuevo que sí regula con toda claridad el recurso de casación. Muy brevemente, la idea esta de eliminar la ratificación por parte del Consejo Nacional de la Magistratura y tener un sistema de evaluación permanente en el Poder Judicial y en la Fiscalía, que en este momento no existe una evaluación interna de los jueces, ¿qué le parece? Yo estoy de acuerdo con que desaparezca
el mecanismo de ratificación de los jueces y fiscales que se hace cada 7 años. Nosotros somos jueces titulares, hemos ganado un concurso, hemos entrado por la puerta grande, no por la ventana, pero sin embargo cada 7 años tenemos una espada de Damocles. ¿Se nos renueva o no se nos renueva la confianza? Entonces uno está preocupado si a uno lo van a ratificar o al día siguiente ya va a estar en la calle. Eso tiene que terminar porque genera incertidumbre en el trabajo de los jueces. Y yo estoy convencido y ya también he tomado conocimiento que el Consejo de la Magistratura en la práctica está dejando de lado ya el mecanismo de la ratificación. ¿Por qué? Porque nosotros somos prácticamente evaluados todos los días. Porque si un juez comete un acto irregular totalmente arbitrario, puede ser objeto de un proceso disciplinario por parte del Consejo Nacional de la Magistratura y eventualmente incluso también por el Congreso de la República a través del mecanismo de la acusación constitucional. De tal manera que creo que eliminar la ratificación es un mecanismo absolutamente necesario para darle estabilidad y seguridad a los jueces del Perú. Gracias. Doctor Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, su presentación, por favor. Muy buenos días, señor Julio Luque, presidente de IPAE, señor Drago Kisic, miembros de la mesa de honor, amigos todos. En primer lugar, quiero dar las gracias por esta gentil invitación a participar en CADE. Es la primera vez, creo, que invitan a un fiscal de la Nación. Espero hacer bien mi posición, a ver si me invitan el próximo año. El título, El imperio de la ley, es bastante sugestivo y ciertamente se ha acertado en ello. ¿Qué significa imperio de la ley? Significa que la ley rige para todos, la ley la tienen que cumplir todos los ciudadanos, la ley es igual para todos. Pero además de ello, la ley es una forma de control social, de tal manera que todos tenemos que conducirnos de acuerdo a ella. También es cierto de que quienes deben cumplir la ley con mayor relevancia son los funcionarios públicos, entre ellos las altas autoridades del Estado, el presidente, los ministros, los congresistas, los jueces y los fiscales, y ahí me detengo. Somos los llamados a cumplir con las normas. El fiscal de la Nación, por ejemplo, presta juramento, y presta juramento porque se compromete a cumplir con la ley, y si no cumple con la ley, pues es objeto de quejas o de denuncias. Es posible entonces que a uno lo denuncien. Yo me conduzco bien, yo no sé por qué me denuncian, pero ciertamente estamos expuestos a ello. En este trabajo es bastante difícil a veces orientar el trabajo de los fiscales porque uno a veces choca con algunos frentes que no cumplen con la ley, que por el contrario entienden de que la ley no debe ingresar a ciertos lugares o tocar a ciertas personas. Sin embargo, nosotros cumplimos con nuestro trabajo, pero a veces eso no se entiende. Y ciertamente algunos neófitos en la materia nos denuncian. Entonces, si no se cumple con la ley, procede la denuncia. Y corresponde obviamente probar al que denuncia. Quien denuncia tiene que probar al otro que es culpable. No es a la inversa. Yo me defiendo porque obviamente tengo que defenderme, pero se equivoca aquella persona que hace la denuncia y quiere que yo pruebe que soy inocente, lo que significa que no conoce de leyes. Mis alumnos de Derecho obviamente lo saben perfectamente. Pero además de ello, debo de mencionar ante este selecto auditorio, que sé muy bien que de aquí no va a salir hacia afuera, que no existe un fundamento para una denuncia contra el suscrito. No existe, o sea, no hay base normativa, no hay base legal. Sin embargo, me atacan, me han dicho cosas, han insultado a mi institución, y eso no lo puedo permitir, porque por delante de mí está toda la autonomía y la independencia que me respalda. Yo no digo lo mismo de ellos, yo no puedo decir que alguno es una sanguijuela. Yo no puedo decir eso, porque eso, en el ámbito funcional también existe la llamada inmunidad. Unos pueden decir muchas cosas y yo no puedo decir cosas. Eso no está bien. Yo lo pienso bastante, pero me aguanto de decirlo. Entonces la ley es una forma de control social.
La ley es útil para que nosotros nos conduzcamos debidamente. Y hay que hacer las cosas bien. ¿Cómo mejoramos el sistema de justicia? Pues a través de sus instituciones. Si yo soy el jefe de una institución, yo soy el fiscal de la nación y obviamente me preocupo porque todos trabajen bien. Yo soy el jefe, pero yo no le puedo decir al fiscal provincial, investiga a este señor, abre investigación, pide la detención, solicita el embargo de sus bienes. No, yo no puedo hacer eso. No es como en el servicio militar o en el ejército donde el jefe manda a todos y ellos obedecen sin dudas ni murmuraciones. Yo respeto la autonomía de los fiscales. Ciertamente ellos trabajan conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. ¿Qué es el Ministerio Público? Ahora sí empiezo con las diapositivas. El Ministerio Público es un organismo constitucional y autónomo. Y de acuerdo con la Constitución, pues tiene atribuciones muy importantes. La defensa de la ley, vela por la independencia de los jueces, representa a la sociedad en juicio, conduce desde su inicio la investigación del delito con el apoyo de la policía, obviamente, ejerce la acción penal, el fiscal es el titular de la acción penal, el fiscal es el único que investiga y denuncia los casos penales públicos. La Fiscalía, en buena cuenta, tiene poder de investigar casos y pedir prisiones. La Fiscalía es como a la casa del jabonero, el que no cae, resbala. Pero además tiene iniciativa legislativa. La Fiscalía tiene principios importantes, y ha dicho la autonomía. Un fiscal sin autonomía y sin independencia no es fiscal. Lo que sustenta el trabajo fiscal es la autonomía y su independencia. Además, defiende la ley y debe ser imparcial. Imparcial mientras investiga, pero cuando acusa ya es parte en el proceso penal. Y cuando acusa ya tiene que pedir, exigir que el juez le imponga la sentencia condenatoria. Dentro de este ambiente que tenemos en nuestro país hay mucha delincuencia, la común y la delincuencia organizada. ¿Cuáles son los efectos de la delincuencia organizada? De confianza en las inversiones, no se invierte en el país o se invierte poco. Efectos negativos en la economía del país, impide el crecimiento de las empresas nacionales, hay desconfianza en la justicia, se afecta la conciencia ciudadana. En verdad, los niveles de aprobación sobre el sistema de justicia son bastante bajos, no se elevan, y eso se debe mucho quizás a las personas mismas que integramos el sistema de justicia. Debe haber cambio de actitud, un cambio de actitud de todos, los jueces, los fiscales, la policía, los funcionarios, los ciudadanos. Solo se mejora el sistema de justicia si es que hay cambio de actitud. ¿Qué se necesita? Pues se necesita fortalecer las instituciones del Estado, la Fiscalía y la Policía. Se necesita asegurar una investigación objetiva. Se necesita poner en vigencia el Código Procesal Penal en todo el país. No es posible que todavía no esté funcionando el IME de manera total. Acá tenemos dos códigos. Uno va al Callao, está con un código nuevo, y uno va al IME, está con un código antiguo. No se entiende bien eso. Y no ayuda, obviamente, al sistema de justicia. También debo decir que en el trabajo fiscal no hay persecución política. No, acá no se persigue a los políticos que cumplen con su tarea, se persigue a las personas que ejerciendo una función pública o política que cometen delito. ¿Por qué no se le va a investigar? Acá nadie tiene corona. Acá el que comete un delito se le investiga y se le sanciona, con pruebas obviamente. Pero acá no se puede decir, no, solamente se investiga a algunos y no a otros. Se investiga donde hay sospechas y elementos de juicio para investigar. Se buscan las pruebas, se acusa y se condena. Así es simple. Pero además, nosotros contamos con fiscalías especializadas. Fiscalías que investigan casos de corrupción de funcionarios, crimen organizado, que hemos hecho mega operativos con la policía, lavado de activos, tráfico de drogas, en materia ambiental. Es decir, tenemos una serie de especialidades acorde con las tareas que nos encarga la Constitución y las leyes. Y tratamos de hacer bien las cosas. A veces nos podemos equivocar. A veces un fiscal se puede equivocar y seguramente va a ser sancionado o va a ser investigado o va a ser denunciado o quejado. Pero igual seguimos nosotros cumpliendo con la ley. Veo que está pasando el tiempo, no sé si me pueden dar el tiempo que dejó el doctor Duberlí. En los casos complejos, hay casos complejos que merecen más tiempo para la investigación. Los plazos obviamente son más extensos, hay bastantes investigados o bastantes agraviados,
hay dificultad probatoria, en un caso donde se investiga lavado de activos, pues hay que investigar, hacer pericias. Las pericias toman su tiempo. Hay que pedir pruebas en el extranjero, hay que investigar las offshore, hay que encontrar a las personas responsables, hay que ubicarlas. Hay una serie de tareas que solamente se hacen con el tiempo. Por eso es que a veces no se pueden encontrar resultados tan prontamente. Pero además se utilizan tecnologías bastante modernas, y una de ellas es el tema de la colaboración eficaz. Importante la colaboración eficaz, porque a veces el imputado, el grupo, no deja pruebas, no deja su tarjeta de presentación cuando comete un delito. Pero sin embargo hay personas que, estando dentro de ese grupo delictivo o fuera, investigado o no investigado, puede dar información sobre los hechos que se investigan. Entonces hay algunas personas que se prestan a colaborar para que no los metan a la cárcel o para que no le quiten sus bienes. Esto se llama delación premiada o colaboración eficaz. La información tiene que ser oportuna, y cuando más información se dé y más oportuna sea, mayor es el beneficio. La exención de pena, la reducción de pena, mecanismos penales procesales, no va a la cárcel, se le quita del proceso si es que lo tenía. Es decir, de esta manera se logran resultados positivos. En Brasil han habido 77 colaboradores eficaces. Acá tenemos más de 15, entre nacionales y extranjeros. Entonces se trata de una institución bastante importante y buena para los fines que queremos. ¿O es que no queremos saber quiénes han delinquido? Si es la forma adecuada, hay que seguir con ello. Entonces, quien me colabora, yo no le puedo estar investigando. No le puedo pedir prisión preventiva porque me está ayudando en la investigación. Claro, algunos dirán, pues está negociando con los delincuentes. ¿Y qué cosa quiere? Si está dando información. O no quiere que se sepa. En el caso Odebrecht, pues se creó un equipo especial, está trabajando bien. Quizás se pueda decir que es un poco lento, pero está haciendo bien las cosas. Han habido resultados esta semana. No es con ocasión de la denuncia que se me hizo, nada que ver, ha sido una coincidencia. Y vamos a seguir con las coincidencias además. Se han identificado operaciones financieras, se han hecho incautaciones, se han inmovilizado bienes, se ha recuperado dinero, inmuebles, etc. Hay 13 personas con mandato de prisión preventiva, colaboradores eficaces, inmuebles intervenidos. ¿Qué necesitamos? Para terminar, antes que me corten, una nueva ley orgánica de la Fiscalía, continuar con la implementación del Código Procesal Penal. Hemos creado una oficina de análisis estratégico del delito, con el apoyo no del Estado, con el apoyo de los cooperantes británicos, Estados Unidos y la Unión Europea. Y por último, tenemos un nuevo diseño de trabajo fiscal, tenemos un programa de acercamiento a la colectividad, la Fiscalía en tu distrito, que es bastante interesante, y esperamos que hasta ahora que el Poder Judicial nos acompañe también ahí. Vamos a formar una Fiscalía en San Borja y en Surquillo, dentro de poco. Y también estamos viendo la forma de llegar a las comunidades campesinas a través de un fiscal comunal, un programa bastante interesante y que va a ser muy útil para nosotros. Pero asimismo, y antes que me digan algo, hemos firmado convenios para trabajar mejor con otras instituciones. ¿Qué les quiero decir en suma? Les quiero decir que nosotros trabajamos bien. Quizás podamos tener algunas críticas, pero trabajamos bien. Respeten nuestra autonomía, nuestra independencia, déjenos trabajar. Y estoy seguro que vamos a lograr resultados bastante objetivos y óptimos. No queremos corrupción en el país. Estamos contra la corrupción en el país. Por eso es que yo defiendo mi institución y defiendo la autonomía. Y quiero expresar mi agradecimiento a aquellas personas e instituciones que se han mostrado solidarios con nuestro trabajo y les agradezco mucho. Gracias por su paciencia. Doctor Sánchez, la Fiscalía está trabajando muy bien con la Policía Nacional en estos mega operativos, ¿no es cierto? Esto es algo que está funcionando y hay que aplaudirlo sin duda en la lucha por el imperio de la ley precisamente. Pero donde no funcionan las cosas
es en todo lo que tiene que ver con la inseguridad ciudadana, la delincuencia menor, la delincuencia callejera, etcétera, donde tenemos una de las tasas más altas de victimización en América Latina y donde los que son detenidos son liberados porque no hay un sistema de atención primaria de la justicia penal en el que en un mismo local, a nivel distrital, en cada distrito pueda haber un fiscal, un juez, una carceleta, de modo tal de poder sentenciar pues a pocos días o semanas a estos pequeños delincuentes para que no haya impunidad e intervenir ahí con asistencia social, psicológica y todo lo demás. Ustedes tienen este programa de una fiscalía por distrito o algo así, usted lo acaba de mencionar, pero eso debería venir junto con el juez y con un centro de detención para menores y quizás con la policía. Todo ese debe ser un paquete conjunto. ¿Por qué no se puede coordinar eso? De un programa de un sistema judicial distrital, pero todavía no nos acompaña el Poder Judicial, esperamos que en algún momento se haga, de tal manera de que ya trabajen la policía, los fiscales y los jueces, y se resuelvan los conflictos de inmediato, ¿no? Es lo que tenemos ahora en Miraflores, en San Isidro y Magdalena, y la próxima semana inauguramos San Borja y Surquillo. Creo que es un programa bastante interesante, quizás invoquemos pues al Poder Judicial a ver si nuestro amigo Duvalí apuesta con nosotros a un trabajo más conjunto, ¿no? Que es bueno para nosotros, también lo que espera la ciudadanía. Yo creo que es importante, además, reduce, digamos, el tiempo en las investigaciones y las sentencias. Bueno, este programa, ahora contamos con el apoyo de los alcaldes, pero yo creo que debe ser un programa de Estado, ¿no? No tanto de fiscales y alcaldes. Muy bien, doctor Sánchez, una pregunta en relación a la materia central de su exposición, el caso Lavallato. ¿Qué hace falta para que el señor Jorge Barata declare finalmente ante la justicia? Bueno, se supone que es un caso reservado, yo no puedo decir cosas que no debo, pero ciertamente si la colaboración, digamos, sigue su cauce, si el colaborador se da cuenta o entiende de que la información que está dando es importante y espera que, digamos, se vayan aliviando la carga que existe en su contra, pues va a dar la información que necesita. Entiendo yo de que un juez ya archivó un proceso investigatorio, eso va a liberar obviamente la carga que pesa sobre él, y lo más probable es que en su momento declare ante los fiscales que están investigando los casos que nosotros ya conocemos. Si esto es así, obviamente se van a conocer muchas cosas y van a dar lugar a muchas investigaciones. Nosotros esperamos que esto funcione bien, pero usted entenderá también que el que colabora espera a cambio algo. Y como dije hace poco, pues a veces se dice de que no se puede negociar con los delincuentes, pero fíjese que esto funciona. Funciona en otros países, ¿por qué no va a funcionar en nuestro país? Lo que queremos es saber quiénes han llevado el dinero del Estado, quiénes han hurtado las arcas del país, y hay que ubicarlos y castigarlos con todo el peso de la ley. Aquí no hay corona para nadie, la Fiscalía va a seguir investigando, lo está haciendo bien, se hace un poco lento para algunos, pero lo está haciendo bien, y yo confío en el trabajo de los fiscales. Muy bien, doctor Sánchez, muchísimas gracias por su participación. Gracias a usted. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, tiene el uso de la palabra. Quisiera empezar repitiendo algo que le he dicho ya al doctor Sánchez en privado y en público, mi total solidaridad con él en la situación injusta y creo que inconstitucional que enfrenta. Como él sabe, tenemos varios momentos, y con Duverlí también, de encuentro y de ponernos de acuerdo y también en desacuerdo, pero creo que eso no puede llevar a que haya una espada de Damocles sobre una institución autónoma del Estado. Cuando me invitaron a este panel, me sentí la verdad un poco un bicho raro en todo este panel sobre la justicia. Para empezar, porque no soy ni abogado, ni siquiera abogado, y menos juez o fiscal, lo que me coloca en una situación particular, y quizás por eso mis comentarios puedan ser un poco diferentes a los que mis colegas de panel
han planteado. Cuando vi el título del panel, la verdad que me sorprendió un poco, el imperio de la ley. Yo creo que acá hemos tenido varios imperios, pero el de la ley creo que no lo hemos tenido, sinceramente. O sea, hemos tenido el imperio incaico, después tuvimos colonizados por el imperio español, y creo que desde ahí empezó una tradición histórica en el Perú, donde la ley se acata pero no se cumple, la ley es para mis enemigos y todo para mis amigos. Y no creo que eso esencialmente haya cambiado en el Perú. No creo que estemos enfrentando un bache coyuntural, sino estamos todavía en un proceso histórico en el cual estamos muy lejos del imperio de la ley. Yo tengo esa impresión. Creo que eso tiene que ver, como digo, con fenómenos históricos, pero también culturales. Muchos de los que cuando viajamos, para no tirar la pelota a nadie, fuera de nuestro país, respetamos las normas escrupulosamente, por ejemplo, en el tránsito, acá hacemos lo que nos da la gana y son las mismas personas las que actúan de esa manera. Y creo que eso tiene que ver por una profunda conciencia terrible de impunidad, donde se sabe que por hacerlo no va a ocurrir nada, que si te encuentras con un policía, lamentablemente todavía puedes coimearlo, y si te encuentras con una policía, generalmente mujer, valiente, que se enfrenta, el agresor no pasa una noche en la cárcel. Una. Ni un solo caso en el año casi medio que tengo, hemos logrado que una policía femenina agredida por alguien en el tránsito, violentamente, pase una noche en la cárcel. Entonces tenemos una cultura en la cual sabemos que básicamente no nos va a pasar nada si violamos la ley. Quiero, antes de entrar en la demanda específica del panel, que es una demanda sobre qué hacen las instituciones y qué pueden hacer y que no voy a eludir, también poner el tema económico. Yo creo que somos una sociedad que en lo económico también ha aceptado la ilegalidad. La hemos llamado informalidad, apostamos por, entre comillas, formalizarla, pero el 70% de la actividad económica del país vive en la ilegalidad, donde las normas, las leyes, el imperio de la ley, simplemente no se aplican. No se aplican, no se pagan impuestos, no hay derechos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Donde además, y discrepando con Jaime, no hay minería, por ejemplo, en Madre de Dios formalizable. No hay una sola partícula de terreno que pueda ser formalizable, porque es sobre los ríos y usando mercurio. Es simplemente ilegal. Y vivimos un poco de la fantasía que algún día vamos a formalizar esa economía y vamos a tener un imperio de la ley en la economía. Sin embargo, seguimos permitiendo que de los bancos se saquen cientos de miles de soles que sabemos que van a las economías ilegales. No hay ninguna restricción. Seguimos permitiendo que personas humildes se ganen la vida cambiando y vendiendo dólares en las calles, absolutamente vinculado a una estructura ilegal de tráfico de dinero y de usos. Seguimos permitiendo que uno pueda comprar una casa y decir en la notaría, sí, le pagué $250.000, se anote ahí, pero que no haya ninguna bancarización del tema. Seguimos permitiendo que en el BRAEM las cooperativas no sean fiscalizadas. Donde más cooperativas hay en el Perú es en el BRAEM. Y ustedes saben que las cooperativas no están supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, porque hace años son bloqueadas esas normas en el Congreso. Entonces vivimos una sociedad en la cual convivimos más bien con la ilegalidad y nos adaptamos. Pero yo no creo que estemos haciendo como sociedad, como país, esfuerzos importantes, y me incluyo al gobierno. Creo que tenemos una gran deuda también en ese aspecto. Cada vez que se discute sobre si obligamos a la bancarización, ahí los actores económicos, etcétera, se va a cortar la cadena de pagos, vamos a entrar en nuestra convivencia con la ilegalidad en la economía es bien importante y creo que es un dato que no se puede soslayar. Pero la pregunta es qué se puede hacer y qué pasa con las instituciones de justicia que empiezan en la policía, que siguen con el Ministerio Público,
que continúan con el Poder Judicial y que terminan en el Instituto Nacional Penitenciario en la gestión de las cárceles. Ese es todo el sistema penal, digamos. ¿Cuáles son los problemas más importantes? Yo ahí tengo algunas discrepancias con las cosas que se han dicho. Para mí el problema más importante, por lejos, es la corrupción. Yo creo que ese es el problema medular del sistema penal, que no hemos logrado extirpar, ni mucho menos, la corrupción del sistema penal. No quiero decir con eso que todos los policías, todos los jueces, todos los fiscales, todos los miembros del INPE sean corruptos, pero que la lógica organizacional de la justicia en el Perú dista mucho de regirse por el imperio de la ley, y la corrupción es un factor distorsionador absolutamente importante. A mí me parece que si no asumimos esa realidad como la realidad más marcante del problema del imperio de la ley a nivel de las instituciones del Estado, estamos viviendo en una cierta fantasía. Creo que hay otros problemas que también son importantes, y voy a señalar 4 más, pero de manera muy breve. Un segundo problema, creo que hay una enorme sobredemanda sobre el sistema de justicia en general, inmensa sobredemanda. Cualquier cosa se judicializa y se convierte en una carpeta fiscal que luego va a tener que llegar probablemente donde un juez, y donde tenemos un sistema judicial que está tan abrumado por cosas que no debieran quizás estar ahí, que no funciona. Juicios que duran tiempos enormes, y ahí creo que el concepto de la celeridad judicial en términos de todo el sistema judicial choca con, o sea, tenemos un inmenso embudo abierto para la entrada de cosas al sistema judicial sin ninguna discriminación de su importancia. Nosotros estamos tratando de implementar un sistema de denuncias virtuales de celulares, pero tenemos el problema de que por cada celular robado, la ley ordena que se abra una carpeta fiscal. O sea, es absolutamente irreal que se van a recuperar esos celulares. El quien denuncia no tiene ninguna expectativa sobre eso, y cada carpeta fiscal significa que un fiscal tiene que trabajar en algún momento sobre ese tema. Y por tanto, horas son gastadas, desperdiciadas, igual cuando llega al Poder Judicial. A mí me parece que una reforma importante podría ser establecer mecanismos más sensatos para que ese embudo no se produzca de esa manera tan frustrante. Otro tema que de alguna manera se ha discutido y Jaime ha planteado, y yo coincido mucho con él, tenemos una tendencia a la sobrepenalización, es decir, a creer que el problema en el que la sociedad fracasó se va a resolver poniendo 15, bueno, no funcionó con 15, le ponemos 25, no funcionó con 25, le ponemos 40, no funcionó con 40, le quitamos beneficios penitenciarios, etcétera, etcétera. Eso es una ficción también absoluta, porque además genera leyes que no se pueden cumplir y genera otro problema. Hay que tomar en cuenta que el sistema penal es la expresión del fracaso de todos los otros mecanismos de control para el imperio de la ley. Es el fracaso del hogar, el fracaso de la educación, el fracaso de la socialización. Un sistema penal debería ser residual, marginal. Fíjense, en los países escandinavos, Suecia, si no me equivoco, la población penal está disminuyendo significativamente. Hay prisiones vacías. Ustedes dirán, porque son países ricos. No, Estados Unidos es igual o más rico y tiene la tasa de encarcelamiento más alta de todo el planeta por habitante. Hay que ver qué hay en esas sociedades que está permitiendo que no todo termine derivando en el sistema penal. Claro, estamos muy lejos de todo eso, por supuesto. Un cuarto tema, quisiera hablar de la coordinación del sistema penal. Yo creo que ha mejorado. Doy testimonio de que ha mejorado, por lo menos en todo lo que son los casos fuertes, grandes.
Con don Pablo y con don Duberlí tenemos una coordinación fluida, telefónica, por WhatsApp, y creo que los casos grandes, lo que Jaime ha descrito como los megaoperativos, se logra un excelente trabajo coordinado. En el 99% de los casos logramos que el flujo de entre policía, fiscalía, poder judicial funcione, yo diría, muy, muy bien. Ya en la vida cotidiana ya se nos complica a todos un poco más, pero en los casos grandes sí creo que estamos avanzando bien. Solo una anotación sobre el crimen organizado. Crimen organizado y corrupción en el Estado son dos caras de la misma medalla. No hay un caso de crimen organizado, es decir, de delincuentes organizados para apropiarse de terrenos, para extorsionar, etcétera, etcétera, que no tenga y no venga acompañado con corrupción de funcionarios públicos. Próxima semana vamos a mostrar algunos casitos bastante emblemáticos a la opinión pública. Por último, la autonomía del juez y sus límites. Yo creo que ahí hay un tema bien importante. Uno, que son las medidas cautelares. Como bien ha dicho el doctor Duberlí Rodríguez, no se puede tener jueces que dan medidas cautelares en cualquier lugar del país y además, como ha dicho Jaime, contradictorios. Muchas veces Tumán es un ejemplo terrible. Tenemos arrastrando 15 muertos, ni uno en este gobierno, por suerte, por decisiones judiciales contradictorias a favor de dos grupos que se enfrentan por la posesión y propiedad de una empresa privada. Tenemos que tener en emergencia Tumán, porque un día sale la resolución A favoreciendo a A y a la semana sale la B y a la tercera semana la A y la B. Ayer ha salido otra, doctor. Ayer ha salido otra, para el otro grupo. Entonces, ahí el Congreso tiene que ayudarnos. Está el proyecto de ley para evitarlo en el Congreso hace tiempo. Tienen que ayudarnos con eso. Tengo otros casos sobre autonomía del juez, pero lo dejo ahí porque ya creo que el tiempo me ha ganado. Y gracias, Jaime. Carlos, has mencionado que el principal problema en todo esto es la corrupción. Por supuesto, la corrupción en la policía, también en la fiscalía, en el Poder Judicial y en el Estado en general. Y dentro del Estado se presentó algunas estadísticas el día de ayer en el sentido de que en los gobiernos locales, por ejemplo, la corrupción es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, para combatir eso, en el caso de la policía, debería haber un plan de depuración, como lo hubo, por ejemplo, en Colombia, en que salió el 13% de la institución, tuvo que pasar a retiro, tuvo que ser cesado. Eso, por lo visto, no está ocurriendo. Entiendo que el Poder Judicial repone incluso a algunos policías cesados. Hay casos de fiscales y jueces vinculados a estas organizaciones criminales que tampoco son detenidos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? En fin, ¿qué pasa con este asunto? ¿No se puede depurar ni la policía, ni el Poder Judicial, ni la Fiscalía? A ver, sobre lo primero, tú has hablado de un mecanismo que existió en Colombia que fue muy eficaz, en donde el Congreso fortaleció los mecanismos para que se pudiera depurar la policía colombiana y que ha sido muy exitoso. Bueno, acá se ha eliminado virtualmente el único mecanismo que existía, se le ha restringido y el ministro está acusado constitucionalmente por haber aplicado la ley en ese momento. Entonces, no soy muy optimista de que esas cosas vayan a avanzar. Sobre la corrupción y el crimen organizado, a ver, yo creo que no sacaría ninguna institución potencialmente, y creo que hasta realmente, de lo que se va descubriendo de corrupción por crimen organizado. Jueces y fiscales tienen un mecanismo separado de procesamiento. Yo preferiría que no lo tuvieran. Yo preferiría que enfrentaran la justicia igual que los demás. Pero así está regulado legalmente, ¿no? Bueno, y es lo que es. Uno trabaja con lo que tiene y con lo que puede, ¿no? Ahora, ¿no se habría necesitado buscar un acuerdo político con el Congreso, con Fuerza Popular, digamos, acerca de este asunto, de dar una ley que permita precisamente avanzar en procesos de depuración en estas tres instituciones, o esta ley que acabas de mencionar, que debería darse también para que no tengan estas dos instituciones un proceso separado, en fin?
Ojalá eso fuera posible, Jaime, pero no ha habido esas posibilidades. Creo que el gobierno del presidente Kuczynski ha dado suficientes pruebas de buena voluntad y de búsqueda de consensos a lo largo de estos tiempos, ¿no? A tu juicio, ¿qué es lo que está funcionando mejor? ¿Qué es en lo que más está avanzando en la policía, en la lucha fuera de los megaoperativos? El tema, ¿qué hacemos con el asunto de la delincuencia menor, de la inseguridad ciudadana, de la victimización, que es muy grande, que realmente genera un clima muy negativo en la población? Hemos hablado de esta suerte de atención primaria de la seguridad, no funciona. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué se puede hacer? A ver, creo que sobre el tema del crimen organizado tenemos ya, a partir de la creación y fortalecimiento de unidades especiales de élite en la policía, trabajando en casi todas las ciudades del país, produciendo inteligencia, que luego se producen en detenciones de organizaciones criminales grandes. Creo que tenemos un camino ya recorrido, trazado, que está funcionando. Un segundo desafío es el tema de la delincuencia intermedia, digamos, los marcas, los raqueteros, que son bandas medianas, pequeñas. Ahí hay varios elementos que se están trabajando. Uno, la capacidad de respuesta más rápida de la policía. Hemos georreferenciado todos los vehículos de la policía en Lima y Callao y hemos entrenado a sus usuarios para saber exactamente dónde se encuentran sus vehículos y para saber con mucha rapidez dónde se producen los hechos. El tiempo de respuesta ha disminuido mucho, pero a veces nos va bien, como nos fue bien en la captura de los ladrones de estos que le robaron al cambista y donde le encontraron a Pato Ciego después y lo capturaron. Nos fue bien, lo logramos capturar y se les persiguió por la ciudad y se les capturó. Y otras nos va mal, como nos ha ido el otro día en lo del banco que robaron. Pero sin embargo, este mecanismo de georreferenciación nos ha permitido, hemos tenido ayer una reunión de todos los involucrados y hemos identificado minuto a minuto, segundo a segundo, cómo se movieron todos los vehículos, todas las unidades en el contexto del asalto de ese banco, y hemos identificado las razones por las cuales se produjo ese error que permitió eso. ¿Garantía de que nunca va a ocurrir? No, pero por lo menos tenemos hoy más mecanismos. Y la segunda cosa, estamos formando 1000 agentes de inteligencia nuevos, poligrafiados, de nueva generación, para que se trabajen exclusivamente en esa banda intermedia. O sea, ya no las unidades de élite para el grupo mayor, sino esa banda intermedia de inteligencia para eso. Y por último, la calle, el barrio, estamos fortaleciendo a las comisarías y en enero deben entrar los primeros 900 patrulleros de mi barrio, que van a reforzar las callecitas de los barrios más pobres, donde nunca llega el patrullero normalmente. Vamos a ver cómo nos va, esperemos que eso reduzca. Algo está cayendo la victimización, como sabes, pero la tarea todavía es muy larga, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, Carlos. El ministro de Justicia, Enrique Mendoza. Bueno, en primer lugar, agradezco la oportunidad de dirigirme a quienes deciden y asumen responsabilidades en el trabajo y en el capital de nuestro país, decisiones que son las que generan riqueza y bienestar para la población. Tengo que hacer una advertencia. Me han dejado los saldos, porque todos los temas han sido tomados por los quienes me han antecedido. Nosotros, tengo algo que decir, comenzando por el término imperio de la ley, que lo ha mencionado también el ministro del Interior. Es un concepto que significa, de grosso modo, que la gente obedece a la ley. Y con una diversidad de argumentos, diversidad cultural, etnias o una serie de cuestiones de esa naturaleza, se dice que el imperio de la ley no existe en el Perú, no hay una internalización de la ley o una conciencia del cumplimiento de esta ley. Sin embargo, los peruanos, que el peruano no cumple las leyes, sin embargo, cuando va a otros países, efectivamente sí las cumple. En la Embajada de Perú en Washington hay un empleado
que tiene una multa de hace 20 años, cuando llegó a Estados Unidos le pusieron la multa por cruzar la calle. Nunca más cometió ningún error ni transgredió nada. Inmediatamente aprendió la lección. Es decir, ¿y nosotros por qué no la aprendemos? Tenemos tantos años, más de 200 años, y la ley pues efectivamente se acata pero no se cumple. No hay una convicción en la ciudadanía. Por eso creo que, es más, este es un desafío para las autoridades en nuestro país. Un desafío porque tenemos una encuesta de Ipsos. El 64% desconfía del Poder Judicial, el 55% de la Policía Nacional. En fin, ¿esto qué significa? Significa que no podemos aplicar totalmente la ley. Y es más, con las leyes comunales con las cuales no estoy tan de acuerdo, que se propugna en el antiguo Poder Judicial al cual yo he pertenecido, se propugna una ley comunal, pero hay que tomarlo con mucha cautela, porque esto va en contra del imperio de la ley y de la obediencia a la cual deben someterse todos. Entonces, esta desaprobación del sistema judicial también desaprueba la gestión del Poder Judicial. ¿Y por qué el Poder Judicial? No solo porque yo he trabajado en el Poder Judicial, sino que el Poder Judicial es el gran instructor de la legislación, del derecho en nuestro país. La ciudadanía aprende mucho por lo que hacen o dicen los jueces. Por eso es que el Poder Judicial lo menciono como protagonista principal dentro de la obediencia a la ley y como principal fomentador del cumplimiento del derecho en nuestro país. Decía pues que tenemos un Poder Judicial, un sistema judicial, diría mejor, que debe ser revisado. ¿Cuál es el servicio? ¿Por qué necesitamos tanto al Poder Judicial? Porque resuelve los problemas que tiene cualquier ciudadano. Nos defiende ante el Estado también. Y por último, sanciona a los que transgreden la ley. Este servicio se viene dando con deficiencia que produce corrupción. ¿Y por qué deficiencia? Deficiencia comenzando por la morosidad y la tardanza. La morosidad, la tardanza, la lentitud, desde mi punto de vista y mi experiencia, es un factor mayor del 50% como causa que puede ser calificada como causa de corrupción que nos hace perder competitividad. Llamémosle tramitología, llamémosle formalismo, ritualismo, etcétera, produce corruptelas y nos hace perder competitividad, al punto que nos ha hecho retroceder en el contexto internacional varios puestos como países competitivos. La competitividad está señalada como la facilidad para hacer cumplir los contratos, la protección que se le da a la propiedad privada y la protección que se le da a los derechos humanos elementales. Nosotros entonces estamos ante un problema estructural y por eso es que se lanzó el Acuerdo Nacional por la Justicia en noviembre del 2016. Este acuerdo reúne al Consejo Nacional de la Magistratura, al Ministerio Público, a la Academia de la Magistratura y al Ministerio de Justicia. Su objetivo es lograr que brindemos un servicio eficiente y transparente. Esto es una demanda social y además nos obliga, después de caer 5 posiciones en el tema de la competitividad, donde se señala la corrupción como uno de los factores más problemáticos. Dentro de este acuerdo se han adoptado algunas decisiones que son importantes
y dentro de ellas es el fomento, que lo ha tomado con mucha fuerza el Poder Judicial, fomentar la informatización de los procedimientos y la interoperabilidad de los procedimientos de de las entidades que conforman el sistema de justicia nacional. Estas decisiones son decisiones institucionales de largo plazo, es decir, nosotros proponemos 3 puntos. Mejorar el capital humano a través de una selección y formación óptima de los jueces. Se ha repetido al infinito que se han invertido grandes sumas de dinero de nuestro presupuesto en el sistema judicial. Sin embargo, estos presupuestos han crecido del 2008 en un 55%. Pero ¿qué ocurre? La capacidad de producción del sistema judicial ha crecido solamente 10% con toda esta inversión. Entonces, como comprenderán, estamos en una encrucijada que debemos resolverla. ¿Y de qué manera? Todo lo que se ha dicho es verdad, todas son necesidades y medidas bien tomadas, pero creo que deben rescatarse 3 puntos. La formación de los jueces. Nada hacemos con tener el mejor sistema de cómputo o las mejores redes. Necesitamos jueces de primera categoría. Esa transformación la he visto y puede ser comprobada en otros países, por ejemplo en República Dominicana. Para ello se necesita tener una escuela de jueces. No podemos tener jueces que tengan cursos de capacitación a lo largo de su carrera, que es bueno por supuesto, pero es insuficiente para la formación de un juez. Necesitamos internar aspirantes a jueces en un campus universitario, 1 año, año y medio, 2 años. Eso es una cuestión de decisión. Se necesita comenzar por ahí, por las personas. Toda institución tiene personas, procesos e infraestructura. La infraestructura la podemos mejorar, se ha venido mejorando, pero las personas, los jueces que son la columna principal de una justicia eficiente, debe ser preparado ese juez a lo largo de más de 1 año lectivo en un campus internado, como he visto y como ustedes podrán ver en otros países, como es España, la Escuela de Barcelona, o en Francia, o cerca a nosotros en Latinoamérica o en Centroamérica, la República Dominicana que hice mención. Los jueces salen muy bien preparados. De lo contrario, se aplica esa frase que decía un tratadista alemán: oiga, ¿cómo quisiéramos tener jueces como los alemanes? ¿Cómo se consigue eso? No, me dijo, los jueces alemanes son así porque así son los alemanes. Y los norteamericanos, los jueces norteamericanos son como son los norteamericanos, y los peruanos son como son los peruanos. Nosotros tenemos que formar, pues entonces, un juez a través de un trabajo intenso con los mejores juristas que los preparen a quienes van a ejercer la magistratura. Y por supuesto, todo esto va de la mano con los procedimientos. Por eso mi intervención básicamente es jueces y procesos. Y ese es el trabajo que tenemos al frente principal. Todo lo demás también es importante, pero mientras no reduzcamos los procesos, no avanzamos 1 metro. Estamos convencidos, por eso que los procesos acortados, recortados, y los jueces bien preparados, más una ayuda de un sistema electrónico como el que se viene propugnando en el Poder Judicial y en el sistema judicial, va a significar una gran ayuda para nuestro país. Bien, y por supuesto, quería mencionar también que en el cargo que ocupo actualmente tengo otras labores que tienen que ver con el imperio de la ley, y me refiero al sistema penitenciario. A diferencia del ministro Basombrío, yo sí creo en el incremento de las penas y en la sumatoria de penas.
lamentablemente la sociedad reacciona y toma medidas, porque no somos suecos ni finlandeses, y por decirles el ejemplo, en Holanda han cerrado cárceles porque no hay presos, pero no es así acá en el Perú. Nosotros tenemos que trabajar de acuerdo a nuestra realidad. Sería deseable que no hayan internos ni reclusos, por supuesto. En ese sentido, mi sector lo que viene propugnando es, en primer lugar, la asociación público-privada para la construcción de centros o establecimientos penales. Nosotros queremos, en ese sentido, aparte de otras funciones como son la defensa gratuita o la defensa de poblaciones vulnerables que tenemos a nuestro cargo, el encargo de establecimientos penales queremos modernizarlos con la intervención de la empresa privada. Esta mejora de infraestructura también va acompañada de otras medidas que ustedes ya han conocido de las gestiones que me han antecedido y que simplemente las estoy reforzando, como son los grilletes electrónicos y el bloqueo de establecimientos penales. Pero hay otra gran medida que quisiera resaltar y que tiene que ver con nuestra constitucionalidad y nuestro derecho, y que es la resocialización de los internos. Para comenzar, creemos firmemente que los internos, reclusos, presos o como quisiéramos llamarle, tienen que trabajar. El trabajo es necesario en las cárceles. Y el trabajo en los establecimientos penales lo estamos llevando adelante bajo la denominación de cárceles productivas. Las cárceles productivas en este momento están conformadas, mejor dicho, tenemos una planilla, llamémosla así entre comillas, de 28.000 internos que están trabajando en talleres y produciendo dinero que es en provecho de ellos mismos. Vean ustedes, tenemos 28.000 internos trabajando en talleres. Han producido el año pasado 126 millones de soles en productos que son vendidos no como donaciones, que son vendidos en tiendas. El rubro mayor son productos artesanales, bufandas, chullos que se venden en Cusco, en Ayacucho, pero son vendidos, son productos que dan gran satisfacción al interno porque el 70% va para ellos, el 20% va para reparaciones civiles en caso, o alimentos en caso los adeudaran, y el 10% para mantenimiento del taller. Esto cumple con la Constitución de nuestro país que indica, y con los principios penales que nosotros hemos asumido, en el sentido que las penas deben ser resocializadoras. Esto no debe quedar como un enunciado o una cuestión declarativa, debe ser una realidad como viene siéndolo a través de estas cárceles productivas, donde interviene también la empresa privada. Hay unos empresarios que hacen las contrataciones de manera general y contratan un número determinado y seleccionado de internos que hacen los trabajos y son pagados debidamente. Alguien bromeó en la Cámara de Comercio la vez pasada diciendo que eran trabajadores que nunca se ausentaban. Efectivamente, pues, no se ausentan, pero sin embargo, sí, hay que pagarles y se les paga, ¿no? Adicionalmente a esa medida, hemos promovido la educación, no solamente educación primaria y secundaria con certificado del Ministerio de Educación, sino también la educación técnica e incluso superior, en una mínima parte, por cierto. Tenemos 18.000 internos a nivel nacional que están estudiando en este momento. Incluye hombres y mujeres. Generalmente, vean, para mí ha sido una sorpresa enterarme que el 70% de los internos tienen alguna habilidad, algún oficio previo a su internamiento. Es decir, han trabajado en carpintería o en construcción, en fin.
tienen un oficio, una habilidad que la pierden cuando están dentro del establecimiento sin hacer nada. Bueno, esto es necesario aprovecharlo y se viene haciendo de este modo. Ya, correcto. Solamente quisiera decir que tenemos otros servicios que están en plena implementación, que han sido creados el presente año, direcciones que buscan la transparencia, direcciones que buscan la protección de datos y que esperamos cumplirlos conjuntamente con la defensa gratuita que venimos haciendo a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Dulce. Gracias, Carlos. Ministro, muchas gracias. Muy rápidamente, un decreto legislativo de los que se aprobó hace un año crea un sistema de denuncias para proteger al denunciante, para luchar contra la corrupción en todo el Estado. Eso está a cargo, según ese decreto legislativo, del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia parece que no ha podido implementar este sistema. ¿En qué situación se encuentra? Vea, sí se está implementando ese sistema. Lo que ocurre es que está en una etapa incipiente, así me lo han manifestado los más de 100 abogados que están distribuidos a nivel nacional y que tienen la instructiva de proteger al denunciante en forma anónima cuando esta denuncia tiene riesgos para el mismo denunciante. Pero tenga usted la seguridad que podemos presentar resultados quizás en unos 3 o 4 meses más. Esa es la etapa en la que se encuentra ese dispositivo. De acuerdo. Bueno, vamos a pasar, porque se nos ha ido pasando el tiempo, a una última ronda con lo que podríamos llamar un llamado a la acción de nuestros panelistas. Comenzaríamos con el presidente del Poder Judicial de la Corte Suprema, una breve atingencia. En el Poder Judicial hay 20 y tantos mil trabajadores judiciales, ni siquiera auxiliares, sino administrativos, perdón. Hay una relación de 8 a 1, es decir, hay 3.000 jueces y hay 20 y tantos mil administrativos. Ese tipo de relación no existe en ninguna parte del mundo, en ninguna empresa, en ninguna institución. O sea que los jueces están absolutamente aplastados, digamos, por los administrativos. Es una zona sin control, muy corrupta, se dice. A ver, yo creo que todos ustedes, no sé si le han tomado interés, pero en los últimos 10 años era una tradición que a fines de año el Poder Judicial paraba un promedio de 2 meses y si le sumábamos el mes de vacaciones del mes de enero del año siguiente, parábamos 3 meses al año. En este año, durante mi gestión y gracias a todos los trámites que hemos hecho respecto a este tema, solamente ha habido una huelga de un sector de una semana, solo una semana. ¿Por qué? Porque como dice don Jaime, había mucho desorden y nosotros, aplicando el principio de autoridad, dijimos que si se hace huelga, se descontará y se ha descontado, también cumpliendo con los lineamientos que establece la Contraloría General de la República. Es decir, se está retomando el orden en el Poder Judicial y eso continuará los próximos años, sin descuidar obviamente también sus demandas de remuneraciones que han sido atendidas parcialmente en la ley de presupuesto del próximo año. También quisiera, don Jaime, aprovechar que por el tema de que a veces se pegan las hojas de nuestros cuadernos de exposición, me olvidé mencionar que una de las preocupaciones principales del Poder Judicial es dar una respuesta oportuna a los fenómenos de delincuencia que se ponen, digamos, como a la orden del día. Y estamos enfrentando un proceso de mega corrupción, de corrupción en gran escala, y el Poder Judicial ha implementado el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que está trabajando desde el 31 de marzo, y está liderado por una jueza, la doctora Susana Castañeda Osu. Yo les digo a los señores empresarios del Perú que el Poder Judicial garantizará que no habrá impunidad cuando los casos sean debidamente presentados por el Ministerio Público. De acuerdo. Un último llamado, ¿cuál sería la acción más recomendable? ¿Qué es lo que hay que hacer para cambiar y mejorar todo esto? Bueno, ya he dicho, yo pienso que uno de los principales males que tiene el Poder Judicial, y eso lo saben los empresarios porque también tienen procesos judiciales, es la demora en
la solución o en la definición de estos casos. Y yo creo que la principal herramienta para ganar en celeridad en la administración de justicia es llevar la tecnología, es decir, el expediente judicial electrónico, cero papel. El expediente, por ejemplo, ingresa hoy día, inmediatamente está en conocimiento del juez, y cuando hay, por ejemplo, una apelación, antes, mientras se folea el expediente, mientras se hace el cargo, mientras se lo lleva de oficina en oficina, un peregrinaje de todo el expediente, ahora no, de manera inmediata, de manera virtual, ya subió. ¿En qué estado a segunda instancia? Entonces yo creo que vamos a ganar en celeridad con esta reforma que estamos impulsando. Muy brevemente, ¿en qué estado está el préstamo del Banco Mundial para ese fin? Yo creo que también debo compartir con ustedes una noticia. Toda reforma también necesita inversión económica. Esto no es gratis, no es un regalo, digamos, que nos cae del cielo. Nosotros para el próximo año tenemos una partida de 20 millones de soles para avanzar en el expediente judicial electrónico, pero eso no es insuficiente. Nosotros hemos estado en Washington, en el Banco Mundial, y tenemos el compromiso de un crédito de 200 millones de dólares, y el gobierno peruano pone la contraparte de 200 más, estamos hablando de 400 millones que serán desembolsados aproximadamente a mediados del 2018, y de esos 200 millones o 400, 150 millones serán para el Poder Judicial para garantizar la implementación del expediente judicial electrónico, que creo es la reforma más importante que tiene que llevar adelante el Poder Judicial. Muy bien. Don Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, por favor, sus últimas palabras, un llamado a la acción, qué es lo que hay que hacer, qué cosas hay que priorizar. Bueno, lo que dice el CADE, ¿no? No hay que ir en cuerdas separadas, hay que trabajar en conjunto. Trabajar con objetivos claros. La Fiscalía, la Policía, estamos trabajando muy bien. Además, yo pienso que el Estado tiene que invertir en justicia, lo hemos dicho muchas veces. Somos el patito feo del sistema de justicia nosotros, la Fiscalía. Tenemos que pedir cada año, pedir presupuesto, ir al Congreso y poner nuestro plan de trabajo. Felizmente este año nos han hecho algo de caso gracias al apoyo del señor congresista Gino Costa, que aquí lo veo presente. Pero además, pienso yo de que dentro de estos comentarios que han habido esta mañana, cuando se hace mención a que los fiscales también cometen infracciones, y cierto, los órganos de control están funcionando. Hemos detectado en Tumbes y en Piura, y estamos funcionando. Lo que sucede es que hay procedimientos especiales para el caso de los fiscales, que se liberen esas trabas procedimentales, que también que se liberen las prerrogativas que tienen altos funcionarios del Estado para que se les investigue también. O sea, todos deben ser investigados de la misma manera. Porque a unos no se les puede levantar el secreto bancario, y otros sí. También quiero comentar el hecho de que la política criminal del golpe por golpe, a más incidencia de robo, mayor pena, más violación, mayor pena. Esto no funciona, porque se siguen cometiendo los delitos. Más violencia contra la mujer, feminicidio, más sanciones. No disminuye la tasa de incidencia. Hay que utilizar otras políticas de Estado para poder aminorar este tipo de conductas. De acuerdo. Y por último, pues, la Fiscalía asume el compromiso de agilizar más los procedimientos que tienen, más los casos que investiga. Estamos impartiendo una directiva en el día, el cual estamos diciéndole a los fiscales que agilicen más los casos de investigación, los procesos que están en juicio oral, de tal manera que la justicia sea más rápida, a la par que cambiemos del sistema de procedimiento penal. El compromiso de la Fiscalía es no solamente no a la corrupción, sino más celeridad en los procesos judiciales. Gracias. Muy bien. Ministro de Interior, por favor, 30 segundos, porque en realidad ya nos hemos pasado de la hora. Sí, no, brevísimo. Coincido con el doctor Duberlí y con don Pablo en que además de la acción penal punitiva, que hay que hacer con toda energía, como comercial hemos aumentado el 80% la cantidad de detenidos que entran cada mes a los penales por delitos graves, comparando el periodo último del año anterior con el periodo actual, complicándole un poco la tarea a mi colega ministro de Justicia, pero a la vez se requiere, si queremos imperio de la ley, ver la complejidad del conjunto del problema. Si se cree que solo aumentando penas y teniendo más penales
vamos a tener el imperio de la ley en el Perú, nunca lo vamos a tener. Gracias. Muy bien. Claro, ministro, Claro. 30 segundos, por favor. Es simplificación de los procedimientos, simplificación de procesos. Eso es básico, más informatización, que casi es lo mismo. Tienen que ir de la mano. Eso es cambiar la ley. Cambiar la ley, por supuesto. Y también es necesario estudiar que cada distrito tenga su juez y que vea todo, como en otros países. En un condado tienen su juez y se ve todo. No tiene que ir a otro lugar a reclamar, no, tiene su juez que ve asuntos penales, civiles, laborales, familiares, todo. El abogado de una parte dice una cuestión y el otro abogado dice la otra. Entonces, el juez resuelve, que tiene que tener sentido común, y si sabe derecho, mejor todavía, pero tiene que tener sentido común. Ese es acercar la justicia a la población. Juez, fiscal y carceleta, sería ideal. Bien, yo les agradezco muchísimo. Por favor, un fuerte aplauso para nuestros invitados. Fuerte el aplauso. Es el fin de esta primera sesión. Les pedimos, por favor, que se acerquen para la foto protocolar. Agradecemos a Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, Carlos Masombrío, ministro del Interior, Enrique Mendoza, ministro de Justicia y Derechos Humanos, y a Jaime Altaos, quien condujo este panel.